Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchan bien, Eduardo? Sí, sí, yo te escucho bien, sí, y se Ah, te, se bueno. te ve con todo. No sé si hace tener alguna presentación, profe. No, vos sabés que no preparé, o sea, tenía algo, pero después, la verdad que uso recién Meet y no Ah, quiero perfecto. complicarme con eso, ahora después interrumpe la... Por eso te consulté lo del tema de cuánto tiempo más o menos, porque lo que más seguramente la gente quiere, pues, preguntar después, ¿verdad? Claro. Ya tuve una conferencia así hace poco, más o menos sobre esto también, y más lo que querían era preguntar, ¿verdad? Perfecto. Entonces seguramente por lo menos media hora y creo que después para abrir, ¿verdad? El Así mismo, debate. sí. Ahora esperamos 2 minutos y empezamos. Dale, genial. Qué suerte que me escuché. Vos sabés que la última vez tuve problema con mi audio, no sé por qué, por eso Ah, te consulté si me escuchabas bien. no, no se escucha sin interrupciones, nada. O sea, Ay, súper qué bien se escucha. suerte. Genial. Sin problema. Esperamos entonces Sí, que se esperamos vayan 2 minutos. uniendo. Sí, se siguen uniendo los participantes. Genial. Muy buenas tardes a todos, a todas los participantes. Un gusto saludarles desde la Dirección Académica de la Facultad de Posgrados de la Universidad Iberoamericana. Vamos a dar inicio a este conversatorio en modalidad de videoconferencia que vamos a estar teniendo el día de hoy, martes 23 de junio. Y ya está con nosotros la disertante, la magíster abogada Cintia Fleitas, quien es además doctoranda en nuestro doctorado en Ciencias Jurídicas
y justamente en el marco de nuestro programa de responsabilidad social universitaria venimos desarrollando diferentes tipos de charlas, foros, debates organizados por los propios alumnos del doctorado en ciencias jurídicas y donde ellos presentan temas relacionados a sus líneas de investigación. En este caso, la doctora Cintia Fleitas va a estar abordando el tema tutela jurisdiccional efectiva, sistema progresivo, institutos procesales en la etapa de ejecución penal. Muchas gracias, profe, por la predisposición, por el tiempo y ya te doy el uso de la palabra. Las personas que tengan consultas, comentarios, una vez que termine la disertante, pueden activar sus micrófonos o hacerlo a través del chat para un pequeño debate que vamos a tener. Buenas tardes, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, un poquito hoy hablar sobre lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, que muchas veces decimos, ¿a qué será que se refiere, verdad? Realmente la tutela jurisdiccional efectiva es más bien el derecho que toda persona tiene para el acceso a los órganos, ¿verdad?, de la administración de justicia. Es así que nosotros tenemos derechos y garantías que siempre tenemos que tener un órgano de por medio para poder ejercerlo. Bueno, en este caso realmente yo les voy a hablar específicamente dentro de la etapa de ejecución penal, porque me corresponde la etapa de ejecución penal. Y justo en la etapa de ejecución penal, nosotros tenemos la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, vamos a decir, ¿cómo tenemos? Realmente nosotros lo tenemos ya desde la acordada 222 del 2001, que no está derogada con nuestra nueva ley. Eso para aclarar un poquito desde ya, porque muchas personas o muchos de repente que se encuentran en el sistema creen que está ya derogada. Y no es así. La acordada 222-2001 sigue vigente. Es más, nos sigue ayudando muchísimo para poder interpretar legislativamente nuestro Código de Ejecución Penal. Entonces, me remito un poquito a nuestra acordada 222 del 2001. En el capítulo 2 específicamente hablaba sobre disposiciones generales y en su artículo 6 refiere exactamente el trámite de la tutela jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Que la tutela jurisdiccional dentro de la etapa de ejecución penal, como también en otras instancias, en otras etapas, es toda acción jurisdiccional o petición de tutela jurisdiccional planteada ante un juzgado de ejecución. ¿Para qué? Para que nosotros solicitemos acerca de algún interés que tengamos de derechos, obligaciones o conculcados uno de nuestros derechos y garantías. Bueno, entonces, lo que tenemos ahora es en nuestro Código de Ejecución Penal, refiere en el artículo 291, refiere sobre la tutela jurisdiccional, pero en dicho artículo, si ustedes se van a percatar, no sé si lo tienen ahí, pero refiere que sobre resoluciones generales y sobre resoluciones particulares. A entender entonces que tenemos en una tutela jurisdiccional dos tipos de resoluciones, una que puede ser general y otra particular. ¿Cuándo va a ser general? Aquí dice que se ocuparán de la promoción y la vigencia de los derechos y garantías antes enunciados. Bueno, ahí se fijarán que al referir antes enunciados, no hablamos más arriba de ningún derecho ni garantía antes enunciado. Entonces, con más razón, nos remitimos otra vez a nuestra acordada 222, porque nuestra acordada 222 del 2001, en el artículo 21, expresamente refiere la petición de la tutela jurisdiccional, la privación, el desconocimiento o el cercenamiento de derechos y garantías del régimen penitenciario consagrados en la Constitución Nacional, en el derecho internacional vigente, la legislación ordinaria y en esta acordada, en beneficio del condenado. ¿Qué refiere eso? Que expresamente nos dice cuáles son realmente
los derechos y garantías antes enunciados que nos refiere nuestro código. No quiero decir que se olvidaron de esa parte, más bien creo que hubo una falta, ¿verdad? Una falta que quizás habría que solucionar capaz con una modificación o algo así. Pero por suerte tenemos nuestra acordada que nos da la apertura, ¿verdad? Para saber bien de qué derechos y garantías estamos hablando. Entonces, yo les invito a que lean un poco esa parte para que entiendan bien lo que les estoy, ¿verdad? Diciendo. Y entonces, para que tengan en cuenta el artículo 291 del Código de Ejecución con el artículo 21 de la acordada 222. Bueno, después tenemos cuál es la diferencia entre la resolución general y la resolución particular. Bueno, la resolución general realmente se remite más a una promoción o vigencia de derechos y garantías enunciados en yo, como les dije, en el artículo 21 nos acordaba que sabemos bien que son los derechos y garantías de la Constitución Nacional, del derecho internacional vigente, de nuestra legislación ordinaria, ¿verdad? Entonces, hablamos de promoción y vigencia de derechos y garantías. En cambio, la diferencia con las resoluciones particulares sería reparar los derechos y garantías ya conculcados a los condenados. Bueno, ¿qué significa eso? Que realmente en las resoluciones generales no es que se refiere solamente a todo, puede ser a toda la población penitenciaria o puede ser inclusive a todas las penitenciarías del país, que entonces no es que solamente particulares a una persona tampoco, sino que lo que nos dice es que en la resolución general tiene que ser para un fin. ¿Cuál es el fin? La promoción y la vigencia de los derechos y garantías. En cambio, en la resolución particular es reparar un derecho y garantía ya conculcado. En las resoluciones generales no hace falta que esté conculcado, sino que también es para promover la vigencia de los mismos. Es así que no hace mucho, como he sabido, se tuvo la resolución general de los jueces de ejecución en cuanto a salvaguardar la salud de los internos de las penitenciarías y por ello suspendieron las salidas transitorias de las penitenciarías. Es decir, si bien es cierto, suspendieron, ¿verdad? Vamos a decir, un beneficio procesal con el que contaban, ello fue para salvaguardar la salud de los mismos, porque sabemos bien que si con la pandemia que nos encontramos, el virus podría entrar con la salida de los mismos a diferentes lugares, entonces evidentemente podrían estar en peligro de infección, o sea, en peligro de contagio. Entonces, esa es un ejemplo de la resolución general que justamente la vivimos hace muy poco. En cuanto a la resolución particular, es la que más se da, según realmente mi experiencia, que es ejecución penal, es sobre el tema de salud. ¿Qué es lo que pasa con nuestro derecho de la salud dentro de la penitenciaría con los internos? Sabemos muy bien que no es quizás culpa no podemos buscar culpables, ¿verdad? Pero es así, hay falta de infraestructura, no hay medicamentos, no hay, ¿cómo se llama? No hay tampoco infraestructura edilicia, tampoco porque no hay un lugar adecuado para tener a personas, por ejemplo, hospitalizadas ya dentro de la penitenciaría, que ese es el mayor temor justamente con esta pandemia, porque no habría lugar para colocarles en forma separada, por ejemplo, a estas personas que podrían estar infectadas, tampoco así para cuidados propios de un tratamiento, de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, por eso la salud de estos internos que tienen algunas veces enfermedades crónicas, por ejemplo, como ser tuberculosis o algunos tienen cáncer, cosas así, ¿verdad? Asma, inclusive. Los mismos no reciben capaz el tratamiento o cuidado necesario dentro de las penitenciarías, por lo que se acude al órgano judicial competente, que es el juez de ejecución, para que coadyuve justamente a reparar ese daño, o sea, a reparar realmente ese derecho conculcado de la salud del interno.
A eso se refiere con una resolución particular y dentro de la tutela jurisdiccional. Entonces, ahí para delimitar, ¿verdad? Lo que es una resolución general, resolución particular, también así hay que tener en cuenta que las resoluciones generales pueden ir mucho más allá inclusive. Por eso es que tenemos, como siempre digo, a mí me parece que la tutela judicial o jurisdiccional de la etapa de ejecución es como un habeas corpus general y que es fantástico, fantástico. ¿Por qué? Porque realmente es rápido, sin mucho trámite y tenemos un órgano exclusivo competente que nos puede coadyuvar con el, vamos a decir, con la promoción o con los derechos conculcados de los internos condenados. Bueno, también así, no solamente los condenados, y no está delimitado solamente a los condenados. ¿Por qué? Porque refiere realmente tres supuestos dentro otra vez, tanto el artículo 291 del Código de Ejecución Penal como nuestra acordada 222, refiere expresamente que no es solamente en beneficio al condenado, también puede ser a quien haya impuesto una medida. ¿Qué significa eso? Puede ser una medida de mejoramiento, una medida de seguridad, y también habla de el prevenido. El prevenido, como es sabido, es una persona que se encuentra en proceso todavía, que todavía no ha sido condenado, por lo que también nos da la apertura, la acordada, como el Código de Ejecución, a que se pueda solicitar la tutela jurisdiccional por ellos. Es por eso que muchas veces hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque dicen los jueces de ejecución no pueden tocar los procesos, o sea, los prevenidos. Bueno, ¿qué pasa? Solamente acá, por ejemplo, tanto nuestra ley como nuestra acordada refieren que sí lo puede hacer el juez de ejecución. Por eso es que dice que se plantea la petición, la tutela ante los juzgados de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí el juez de ejecución debe informar al juez del proceso es en caso de que esa persona deba ser trasladada para, qué sé yo, para un tratamiento, para una cirugía, ahí sí debe ser el juez del proceso, pero el trámite y todo ello lo hace el juez de ejecución. Bueno, eso es un poquito para hablar de la tutela jurisdiccional. La tutela judicial, como lo llaman en la mayoría del derecho internacional y también en el derecho comparado, tenemos varios, realmente inclusive de la Corte Interamericana, tenemos varias jurisprudencias y antecedentes, que sería, de repente, si quieren ingresar, pueden hacerlo y van a encontrar varios precedentes sobre lo que les estoy comentando. También así pueden después preguntarme sin problema. Estoy abierta, no tengo problema en pasar los links y todo eso para poder informar un poco más. Bueno, eso es sobre la tutela jurisdiccional. Después me corresponde hablar un poquito sobre el sistema progresivo. El sistema progresivo en nuestro país, si bien es cierto, con la ley de ejecución penal se empezó, vamos a decir, a aplicar realmente, es importante saber que esto realmente ya se encontraba en nuestra ley penitenciaria 210. ¿Qué significa eso? Que realmente ya se encontraba dentro del régimen penitenciario, pero no era aplicado. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabría decir por qué, pero realmente no era aplicado. Quizás no estaba bien delimitado que el juez de ejecución era realmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro régimen penitenciario, más allá, ustedes saben que desde el 2004, aproximadamente 2003-2004, se empezaron a crear los juzgados de ejecución. Y antes, evidentemente, esto era netamente administrativo. ¿Qué significa eso? Realmente son el Ministerio de Justicia, ellos realmente se dedicaban y ellos velaban, vamos a decir, por todo lo que era una persona condenada. A partir del 2003-2004, que se fueron creando los juzgados de ejecución, recién ahí se empezaron también a
vamos a decir, realmente a la protección o a la tutela judicial del juez de ejecución. Bueno, entonces el sistema progresivo por eso ahora mismo, vamos a decir, se encuentra vigente por la ley de ejecución penal y ella, por ejemplo, basa totalmente en qué basa en lo que ella quiere es limitar el encierro, vamos a decir, ese interno encerrado todo el tiempo de su privación de libertad. Lo que más quiere este régimen es que esta persona vaya avanzando de a poco, pero vaya avanzando en su reinserción social y en su readaptación. ¿Y cómo eso se sugiere dentro de las leyes? Bueno, dentro de las leyes se ha implementado fases como para que, o etapas para que pueda el interno ir avanzando en dichos, vamos a decir, en dichas fases a fin de ir progresando para su tratamiento de reinserción. Bueno, lo que sí que no hay que confundir ir avanzando en el tratamiento porque dentro de las etapas tenemos una etapa que se llama justamente tratamiento. Entonces, nosotros tenemos como la primera etapa y que es la más, vamos a decir, la más difícil, aunque no lo creamos, es la etapa de observación. ¿Por qué? Porque la etapa de observación, que es la primera etapa que se encuentra, vamos a ver, recuerdo, la etapa de observación es la primera etapa del sistema progresivo, pero ¿qué pasa? Que se encuentra en el artículo 44, la etapa de observación. Bueno, ¿qué pasa? Porque la etapa de observación aparentemente es la etapa donde la persona es evaluada, es diagnosticada. Es como irse al médico y te tiene que dar sí o sí un diagnóstico. Y en este caso es un diagnóstico y un plan para tu tratamiento. Es lo mismo como le dije que irnos al médico. ¿Qué es lo que hace realmente el sistema penitenciario? Porque aquí realmente todavía no entra el juzgado. Porque en el periodo de observación y adaptación, el diagnóstico, como dice el artículo, y el plan de programación de la ejecución se encuentra a cargo del organismo técnico criminológico. ¿Quién es el organismo técnico criminológico? El organismo técnico criminológico es un órgano que se encuentra en las penitenciarías, tanto regionales como las penitenciarías de la capital. En cada penitenciaría debe haber un organismo técnico criminológico y consejo asesor. El organismo técnico tiene que estar compuesto por psicólogos, médicos, psiquiatras, si es necesario, abogados, trabajadores sociales. Tiene que ser un conjunto de profesionales que puedan coadyuvar como para saber primero el diagnóstico del interno y posterior realizar un plan. ¿Qué plan? Un plan de tratamiento para el mismo, para su reinserción o su readaptación social. Entonces, ¿qué es lo que hace este organismo? Este organismo, al ingresar vamos a decir, en el periodo de observación, que tiene que durar con un máximo de 45 días. No puede ser más, por eso dice máximo 45 días. Es de 1 a 45 días. De 15 a 45 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El organismo técnico criminológico tiene ese tiempo para evaluarla a ese interno en forma integral y así poder realizar su diagnóstico y su plan de tratamiento. Entonces, una vez que el mismo tenga dicho plan de tratamiento y ya le puedan ser impartido, evidentemente el mismo va a pasar al periodo de tratamiento. ¿Qué pasa en el periodo de tratamiento? Porque la observación hay que tener en cuenta que no es un periodo donde el interno ya va a iniciar, inclusive puede iniciar, pero al iniciar él ya pasa al periodo de tratamiento, algo que muchas veces se confunde porque la mayoría considera como la observación una etapa, vamos a decir, como la de tratamiento. Todavía no es el tratamiento. Como dice luego el artículo 44, el periodo de observación es eso mismo,
es observarle al interno, poder evaluarlo en su personalidad, hacerle un estudio psicológico, social del interno. ¿Para qué? Para buscar un tratamiento adecuado al mismo. Una vez evaluado, inclusive ya clasificado, como lo llama el código de ejecución, en una de sus partes para buscar el tratamiento adecuado, una vez que ello suceda, ahí pasa que no puede ser, como les dije, menos de 15 ni más de 45, de allí pasa al periodo de tratamiento, que es el segundo o la segunda fase dentro del sistema progresivo. Entonces, al culminar la observación y tener un plan ya de tratamiento, el mismo ingresa al periodo de tratamiento, que también se encuentra dentro del artículo 45 del Código de Ejecución Penal. En dicho tratamiento, él va hasta la mitad de su pena. Eso sí, no existe diferencia en cuanto al tratamiento, sí o sí debe ir hasta la mitad de su pena. ¿Cuál es acá, por ejemplo, para hablar un poquito sobre este tema? Suele ser, vamos a decir, un poco de discusión. Como el tratamiento dice expresamente que tiene que ir hasta la mitad de su pena para ingresar al periodo de prueba, que es el siguiente periodo, si uno tiene la redención y se le disminuye la pena, se tiene en cuenta igual la mitad de la pena del cómputo primero, o se le tiene en cuenta ya el cómputo de la redención, con el cual quizás ya llega a la mitad de su pena. Bueno, lo que realmente se está utilizando es que sí, porque la redención es como un derecho ya adquirido. Una vez que se le reforma el cómputo, por más provisoriamente que sea, el mismo accede realmente al beneficio ya, por ejemplo, para ingresar al periodo de prueba o a las salidas transitorias, porque realmente al reformar el cómputo también va a disminuir el tiempo para tener su derecho a libertad condicional, para tener su derecho a salida transitoria, por lo que también se tiene en cuenta que ya ha cumplido la mitad de su pena con el nuevo cómputo de descuento de pena. Bueno, entonces, una vez que sucede eso, cuando nos quedamos en el periodo de tratamiento, es importante saber realmente cuál es el tratamiento. El tratamiento basa realmente su sentido real en actividades. Toda actividad que pueda el interno realizar para la reinserción social y readaptación mismo de él. ¿Cómo eso se logra? Se va a lograr con el tratamiento, con el plan ya realizado en el periodo de observación. ¿Cómo? En el plan consta de vamos a decir, un tratamiento integral de estudio, trabajo, terapéutico, espiritual, también así disciplinario, todo, realmente abarca todo lo que sea, por eso dice tratamiento integral, todo lo que el mismo pueda realizar como para poder salir a una vida ya propia, con responsabilidad individual, con responsabilidad social y con respeto ya a su familia y a la sociedad en general. Ese es el verdadero fin ya del tratamiento. Entonces, en el tratamiento tenemos también que hay una clasificación del condenado, como les refería hace un rato, donde refiere que muchas veces, y eso tenemos que, yo creo que es tarea pendiente todavía en el Ministerio de Justicia, todavía no se está realizando. ¿Qué es lo que pasa? En la clasificación del condenado, yo creo que si eso logramos, vamos a tener también muchas más posibilidades a las personas que se encuentran dentro de un sistema realmente progresivo, que pueden avanzar en su tratamiento, tengan más oportunidades. Y en eso tenemos la clasificación del condenado en el artículo 48, que refiere justamente que no solamente hay que evaluarle la personalidad, la historia individual, familiar, social del condenado, sino también la duración de la pena o la medida. Es así, y también así los recursos disponibles, porque es sabido que nuestro país no cuenta con suficientes recursos en todo sentido, tanto humanos como también materiales dentro de las penitenciarías,
por lo que es de suma importancia clasificarle a los condenados para que los que realmente puedan ir accediendo realmente al plan de un sistema progresivo efectivo para que vayan realmente reinsertándose, debería clasificarse a los mismos y de acuerdo a eso ir avanzando cada uno conforme a su clasificación. Bueno, así también tenemos que tenemos en el artículo 50, habla de los principios para el tratamiento. En este punto lo que quería más o menos resaltar era el plan que debe seguir la ejecución. Dice, con mayor o menor intensidad en la aplicación de cada método de tratamiento o distribución. ¿Por qué? Porque a veces chocamos un poco con el tema de que no, pero todavía no logró, qué sé yo, los 10 días de tratamiento psicológico o todavía no se fue, por decirlo, varias veces al Centro Nacional de Adicciones para hablar con la psicóloga, cosas así. Creo yo que acá nuestro artículo 50, numeral 4, nos especifica realmente que tanto el diagnóstico el plan de diagnóstico de observación que ya lo realizó, con mayor o menor intensidad en la aplicación de cada método o distribución de tareas, habría que ir viendo conforme a la intensidad de cada interno cómo se va manejando. Y eso evidentemente se hace siempre con la ayuda del organismo técnico criminológico, que es realmente el ojo, el oído, todo del juez de ejecución dentro de la penitenciaría. Y que sería muy interesante que actúe verdaderamente como así, como les digo, el ojo, el oído, todo del juez de ejecución dentro de las penitenciarías, porque es sabido que el juez de ejecución, si bien es cierto, visita las penitenciarías, tiene sus visitas ordinarias, extraordinarias, conforme a las leyes, también así el único realmente que puede evaluar y puede darle un informe certero al juez de ejecución es el organismo técnico criminológico. Una vez me preguntaron si es vinculante el organismo técnico criminológico. Realmente para el juez de ejecución, conforme a la ley, podría ser vinculante en algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto al concepto de conducta que determina justamente el Consejo Asesor. El concepto de conducta que determina el Consejo Asesor es súper vinculante porque la ley misma refiere en algunos beneficios procesales, que vamos a hablar un poco más adelante, los institutos procesales, que sí o sí deben tener, por ejemplo, una conducta muy buena para poder acceder a un beneficio procesal. Y si no tiene la conducta muy buena, el mismo no cumple un requisito necesario. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, es vinculante. Pero, de todas formas, como les digo y les vuelvo a repetir, el organismo técnico criminológico debería ser todo para el juez de ejecución y realmente es algo súper importante porque se encuentra dentro de la penitenciaría y en constante comunicación con los internos y también, vamos a decir, la vida de la población penitenciaria, que es también de suma importancia saber, por ejemplo, quién realmente trabaja, quién estudia, quién asiste a la psicóloga, cosas así, ¿verdad? Es el único que le puede realmente dar esa información al juez. Bueno, también habla que el periodo de tratamiento mismo se puede también dividir otra vez en fases. ¿Qué significa eso? Que puede ser fraccionado en fases, dice. ¿Por qué? Por una paulatina atenuación de las restricciones. Es así que estas fases pueden incluir un cambio, por ejemplo, de sección o un grupo dentro de la estación o su traslado a otra penitenciaría, inclusive si es de más conveniente para el mismo. Esto es siempre tratando de avanzar en su tratamiento, no retroceder. O sea, la idea siempre es para mejor del interno. Este interno, por ejemplo, está empezando a trabajar con la granja, lo que sea, entonces vamos a trasladarlo a una penitenciaría donde hay una granja para que él pueda después ir avanzando en su periodo de prueba ya en el semiabierto. Cosas así. Entonces, eso es lo que se tiene en cuenta para otra vez clasificarle dentro de las fases dentro del periodo de tratamiento. Bueno, después también nos habla que dentro del periodo de tratamiento, algo que todavía lastimosamente no se hizo realidad en nuestro país, es
el trabajo que se puede realizar con las obras públicas, con servicios de obras públicas, que debería haber un convenio entre el Ministerio de Justicia y Obras Públicas para poder esto promover realmente y que estos internos que ya se encuentran preparados como para salir a trabajar puedan acceder realmente a este, vamos a decir, beneficio o ayuda que también va a ser útil para la sociedad también, ¿verdad? Y para ellos, para su tratamiento y también porque esto no va a ser remunerado, entonces también para ellos mismos. Entonces eso se encuentra en el artículo 53 y también tiene sus requisitos, pero como les digo, todavía lastimosamente no he escuchado que nadie pudo acceder al mismo. Bueno, después por último nos encontramos dentro del periodo de prueba. El periodo de prueba, como les dije, sí o sí tiene que ser la mitad de la condena. Ese es el requisito indispensable para pasar al periodo de prueba. Eh, Aparte realmente de poder decir que el tratamiento que viene realizando el interno en forma integral ha sido realmente satisfactoria para poder avanzar en el siguiente periodo. Es así que evoluciona en su periodo y en ese periodo él pasa al periodo de prueba. En su tratamiento, evoluciona en su tratamiento y pasa al periodo de prueba. Perdón. Bueno, entonces tenemos que el periodo de prueba, el requisito primero es cumplir la mitad de la condena, que hablábamos también ya que en caso de redención o descuento de pena, el mismo igual puede acceder al periodo de prueba porque al reformar el cómputo, es el nuevo cómputo, entonces ha cumplido la mitad de su condena conforme al nuevo cómputo. Es como un derecho, vamos a decir, adquirido. Bueno, en la evolución del periodo de prueba, dice que sucesivamente tiene que tener un traslado del interno a otra sección o a un establecimiento semiabierto o abierto y que se base en el principio de autodisciplina. En ese sentido, el traslado al interno a otra sección ha generado varios problemas en cuanto a la aplicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, conocemos las penitenciarias tienen varias secciones con programas y todo eso, ¿verdad? Que de reinserción social, tanto con evangelizadores, también la Iglesia Católica, el REMAR. ¿Qué pasa? Esas secciones no están establecidas como de autodisciplina, entonces preocupa un poco en ese sentido a qué vamos a llamarle, porque realmente el Ministerio de Justicia hace poco, cierto, sacó una resolución donde refiere cuáles son los programas y que van a tener en cuenta para el descuento de pena o la redención. No, en este punto todavía no se han expedido o no se ha realmente enfatizado, porque hoy día necesitamos mucho más que eso suceda. ¿Por qué? Porque estas secciones de autodisciplina o donde rija, se basa vamos a decir, en el principio de autodisciplina, necesitamos que estén establecidas para que nosotros, vamos a decir, se pueda acceder, para que los internos puedan acceder realmente a ingresar al periodo de prueba en su caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la salida transitoria hoy está suspendida, por lo que no sabemos tampoco si esto va a ir un poco más allá o no sabemos si va a ir hasta el año que viene. Entonces, no podría esto ser en contra de los internos y no porque ellos quieran o porque no quieran ingresar, es lo que no están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sección de en base al principio de autodisciplina? Realmente no existe en nuestras penitenciarías, entonces hay como un vacío de infraestructura más bien que de la ley, porque nuestros establecimientos semiabiertos son poquísimos, poquísimos en nuestro país, sabemos muy bien, y que tienen una realmente capacidad de población muy, muy precaria, o sea, 15 personas como máximo en cada una de ellas. Entonces, es tan difícil que todas estas personas, que tenemos muchos condenados también ya hoy día,
puedan acceder al periodo de prueba. Entonces, esto generaría un gran inconveniente en la evolución del tratamiento y por ello, vamos a decir, para que vayan avanzando en el tratamiento progresivo de su reinserción social. Entonces, sería interesante ver un poco por qué, por más que uno dice, no, pero él está trasladado a otra sección ya en un programa, en el Pabellón Libertad, ¿qué pasa? ¿Dónde dice que esa sección se encuentra dentro de la base de la autodisciplina? Y no dice en ninguna parte. Entonces, ¿qué hacemos? O suponemos directamente o realmente el Ministerio de Justicia debe establecer cuáles son las secciones donde sí se puede decir que está en base a la autodisciplina. ¿Por qué? Porque si no, de ninguna forma vamos a poder nunca ingresar al periodo de prueba, y menos con la situación que nos encontramos. Bueno, y la segunda es la posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento y la incorporación al régimen semilibertad. Ahí también es muy importante esclarecer que, como sé que los lugares semiabiertos realmente se llaman la mayoría semilibertad. No son lo mismo, no es lo mismo el establecimiento semiabierto que el régimen semilibertad. El establecimiento semiabierto es eso, un establecimiento semiabierto con menos, vamos a decir, con menos seguridad, por eso es que rige también la autodisciplina, cada uno ya puede tener quizás algunos aparatos, cosas así, ya no hay guardias con armas, entonces uno se maneja, tiene más visitas, puede acceder a más visitas, también así puede salir sus salidas transitorias, pero el régimen semilibertad es otra cosa. El régimen semilibertad también es un instituto procesal dentro de la etapa de ejecución penal. Bueno, vamos a hablar primero, eso es nada más para que se pueda ver la diferencia lo que es semilibertad y lo que es semiabierto, que se confunde por el nombre que tienen estos establecimientos. Bueno, entonces, lo importante también es saber que para poder acceder al periodo de prueba, lo más importante que es, otra vez nos dice y nos vuelve a repetir el Código de Ejecución, es el informe del organismo técnico criminológico, porque el organismo técnico criminológico es el que nos va a decir si esa persona, aparte de haber cumplido la mitad de su condena o de su pena, realmente ha cumplido con el tratamiento que se le ha se le ha dispuesto, perdón, en el periodo ya de observación y que ha realizado en el periodo de tratamiento. El único que nos puede informar es el organismo técnico criminológico, por lo que nuevamente el artículo 55 nos vuelve a repetir que previo el informe del organismo técnico criminológico, que el juez puede autorizar el periodo de prueba, puede autorizar la salida, todo, pero siempre previo con el informe técnico criminológico. Bueno, así también es importante saber que la salida transitoria tiene como fin realmente el afianzamiento con los vínculos familiares o sociales. También así, algo que nos aplica mucho, realmente más se aplica el afianzamiento solamente familiar, con los vínculos familiares. También así hay otro supuesto que refiere como fin de la salida transitoria, que es la participación en programas específicos, previos a la libertad condicional o al compurgamiento de la pena. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente si el interno tiene, por ejemplo, una propuesta, vamos a decir, o realmente viene trabajando con Remar Paraguay en la penitenciaría y es ya uno de los coordinadores, el mismo los fines de semana tiene charlas o tiene participación los sábados y los domingos dentro de Remar fuera de la institución. Son programas específicos, son programas de reinserción, entonces el mismo puede participar en esos programas debidamente acreditado, ¿verdad? Todo lo que le estoy mencionando con los documentos fehacientes que acrediten ello, ¿verdad?
Solamente el requisito aquí también dice que tiene que ser previo a la libertad condicional o al compurgamiento de pena. ¿Qué nos dice eso? Eso evidentemente el juez ya evaluará que le falte, vamos a decir, poco para llegar a la libertad condicional o al compurgamiento de pena para que el mismo pueda acceder a ese beneficio de salida transitoria para participar en estos programas. Es algo que no se tiene mucho en cuenta. No sé si es que ya se ha planteado y si ya se ha otorgado de esa forma, pero lo que más se hace, lo que más se pide es para vínculo familiar. Los internos van de visita con sus familiares 48 horas, que es vamos a decir, la la regla de la salida transitoria, que es un máximo de 48 horas, y con excepcionalidad 72 horas. Por ejemplo, muchas veces se otorga las 72 horas para Navidad y Año Nuevo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que al día siguiente de Navidad y Año Nuevo es feriado y hay pocos colectivos, cosas así, para que también puedan estar un poco más con su familia el día inhábil, ¿verdad? Entonces son de repente excepciones que también a la regla por vincular un poco más a la familia. Bueno, eso es en cuanto a la salida transitoria. Es importante saber también algunos requisitos de la salida transitoria. Realmente que otra vez vamos a entrar también aquí con el organismo técnico, pero como les dije, es uno de los requisitos también, como hablamos del periodo de prueba, es haber cumplido la mitad de la pena, no tener causa abierta ni condena pendiente, no tener, es decir, que una persona que compuró una pena sí puede pedir la salida transitoria. ¿Por qué? Porque no tiene causa abierta ni condena pendiente. No dice no reincidente. Bueno, entonces dice poseer buena conducta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, como les había dicho, cómo es vinculante el organismo técnico criminológico Consejo Asesor, porque es el que otorga el concepto de conducta al interno en el informe técnico criminológico. Y entonces, si acá el organismo técnico criminológico otorga una conducta buena, puede acceder al beneficio si es que cumple todos los demás requisitos y el juez de ejecución lo considera. En cambio, si el informe técnico criminológico viene con un informe de concepto de conducta regular, por decirlo así, entonces, ¿qué pasa? Directamente no se puede hacer lugar porque no cumple con los requisitos ya exigidos para acceder al beneficio de salida transitoria. Entonces, en ese sentido, es muy vinculante el informe técnico en cuanto al concepto de conducta, a lo que le dice al juez. Bueno, y por último, que es como les dije también, que es importante, el organismo técnico criminológico dice que debe merecer por parte del organismo técnico criminológico un concepto favorable respecto a su evolución. Es lo que le venía diciendo, que sí o sí el organismo técnico criminológico debe informar sobre la evolución del tratamiento que el mismo ya ha venido realizando desde, vamos a decir, el periodo de observación. ¿Por qué? Porque si nosotros no, si el organismo técnico no ve avance, también debe informar al juez de ejecución. Entonces, por eso es que dice un concepto favorable, o sea que aparte de la buena conducta, debe tener un concepto favorable acerca de poder acceder o no a la salida transitoria, y eso se da en la evolución de su tratamiento, si realmente el mismo está cumpliendo o cumplió todo con lo que se ha, tanto no solamente se le ha impuesto, sino también el mismo ha consentido, porque todo tratamiento es con consentimiento. Nadie puede obligar a realizar un tratamiento que no desea. Bueno, eso es en cuanto a la salida transitoria. Después estamos con la semilibertad, que es lo que recién comentaba, que hay que diferenciar con el semiabierto, realmente con el establecimiento semiabierto, porque realmente el semiabierto no es un régimen, es un establecimiento. En cambio, el régimen semilibertad sí es un régimen que se encuentra dentro del periodo de prueba, y este es, vamos a decir que es como una salida transitoria porque tiene todos los mismos requisitos que recién les comenté, pero a más de eso tiene el requisito de que el mismo debe tener un,
como decía, realmente tiene que tener una constancia, porque acá dice asegurada una adecuada ocupación. Asegurada una adecuada ocupación laboral, porque tiene que ser laboral. Nos referimos quizás a una oferta laboral bien realizada, seria, lícita. Entonces, con ello, él podría acceder. Es más, podría inclusive esto estar relacionado, podría con la constitución de un trabajador social para poder verificar realmente el lugar de trabajo y evaluar si es que eh, podría ser conveniente para el interno realizar dichas actividades laborales. Bueno, entonces, a más de las que ya hablamos, de la salida transitoria, de los requisitos, también el mismo debe tener esta constancia, como les digo, que es para asegurar una adecuada ocupación laboral. Bueno, en ese sentido, es importante saber que la semilibertad no es solamente 48 horas y tampoco es excepcionalidad 72 horas. La persona va a trabajar todos los días hábiles y las horas hábiles, ¿verdad? Porque, o si no, tiene que estar verdaderamente justificada. Si es que va a trabajar domingo o feriados, debe justificar otra vez porque es excepcional. Eh, el, lo que hace es la persona, vamos a decir que el interno solamente vuelve al culminar sus actividades laborales todas las noches o tardes y vuelve a salir a las primeras horas a la hora laboral. Todo eso tiene que tener un horario de expectativa de ingreso y o sea, de ingreso y de egreso, tanto de salida del trabajo como de entrada al trabajo. Entonces, siempre se da como un máximo que si es que él entra a las 7, a las 6 tiene ya que salir, por ejemplo, de la penitenciaría, como así también si sale a las 6 de la tarde, a las 7 ya tiene que estar de vuelta en la penitenciaría. Entonces, a eso se trata con semi-libertad. Pero la semilibertad se basa exclusivamente en actividades laborales, no tiene otra índole. ¿Por qué? Porque ella ya incluye una salida transitoria para vínculo familiar. Aparte, tenemos en el artículo 63 que la incorporación al régimen de semilibertad ya incluye una salida transitoria semanal. ¿Qué significa eso? Que sí o sí va a poder salir los fines de semana para poder vincularse con su familia, ya que toda la semana trabaja, no es que pudo ir a lo de sus familiares, entonces los fines de semana vamos a decir, se le premia con visitar a su familia. Esto también habla de que salvo resolución en contrario del juez, o sea que es realmente a criterio del juez, pero ya incluye la semilibertad, pero otra vez deja a cargo del juez de ejecución si le otorgará o no la salida transitoria dentro del régimen semilibertad. Bueno, eso es un poco lo que es semilibertad. Bueno, luego tenemos que luego de eso, como sabemos, ¿verdad? Que después de las salidas transitorias, que siempre decimos, quizás muchas veces es para ir probándole, siempre dicen así, para ir probándole al interno para poder acceder a la libertad condicional. Bueno, ¿qué pasa? Después de nuestro periodo de prueba viene nuestra tan anhelada libertad condicional. Nuestra libertad condicional es una etapa, o sea, es un periodo de prueba, la última, pero es un periodo de prueba dentro del sistema progresivo. Ella realmente es la más importante, vamos a decir, para todo interno, porque lo que más desea al realizar todo este tratamiento, esta prueba, es para llegar a la libertad condicional. ¿Por qué? Porque la libertad condicional es en libertad, pero condicionada, con condiciones. Nosotros tenemos a la libertad condicional en el artículo 51 del Código Penal y en concordancia con el artículo 70 del Código de Ejecución Penal. Bueno, la libertad condicional consiste en que el interno haya cumplido con el periodo de prueba, vamos a decir con el régimen semilibertad, podría ser con el régimen de salidas transitorias,
¿Y qué tiene que tener? También tiene que tener una muy buena conducta, por lo que el informe técnico criminológico es sumamente, otra vez, importante para poder estudiar la libertad condicional por el juez. Es así que el artículo 70, con más énfasis de nuevo del Código de Ejecución Penal, nos refiere que a más de cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 51 del Código Penal, ¿verdad? Que es donde se encuentran nuestros requisitos de la libertad condicional, también refiere que previo informe fundado del organismo técnico criminológico del Consejo Asesor del establecimiento. Dice, dicho informe deberá contener antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución. ¿Qué pasa con este informe? Este informe para el juez de ejecución es sumamente importante porque le va a hablar de toda la historia del interno antes de salir en la libertad condicional y que es de suma importancia porque, y más en nuestro país, porque en nuestro país la mayoría de los internos son trasladados de una penitenciaría a otra, no sabemos qué hizo en la otra penitenciaría, qué hizo en la otra, y muchas veces entonces lo más importante es que algo que lastimosamente no está sucediendo, que se debería ver para juntar, para que esto se solucione, que cada penitenciaría ya dé el informe de un interno al salir de la penitenciaría donde va a ser trasladado, porque al consultar, por ejemplo, en una penitenciaría, por decirlo, de Asunción, capital, sale, se va a Misiones, ¿qué pasa? Se va sin nada. No se sabe si él mismo estuvo ya en un periodo de tratamiento, si él mismo ya estuvo realizando algún tipo de tratamiento psicológico, estuvo en un programa. Nada, no, realmente no se sabe nada de él dentro de esa penitenciaría al ir a la otra penitenciaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le trasladó? Porque hay mucha población ahí, porque de repente corre peligro ahí, porque hay cosas así, ¿verdad? Pero no es a veces por la culpa del mismo. Entonces, es sumamente importante saber por eso dice todos los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena. Es decir, no basta solamente del lugar donde se encuentra recluido actualmente. Lastimosamente, no está eso todo comprimido en una penitenciaría o en un establecimiento. Entonces, hay que solicitar en todos los lugares donde el mismo estuvo recluido. Es la única forma que el juez de ejecución va a poder saber cuál fue realmente su tratamiento, vamos a decir, dentro del sistema progresivo, si lo ha realizado. Porque si no, como sabemos, todas las penas que son mayores a 3 años, sí o sí, tienen que pasar por las etapas para poder llegar a la libertad condicional. En cambio, las penas que son menores a 3 años sí pueden saltar siempre con una muy buena conducta, o sea, con el concepto de conducta buena, ellos pueden pasar a otra fase directamente sin haber pasado, por ejemplo, por el periodo de prueba o periodo de tratamiento. Entonces, por eso es indispensable en esos casos, en penas mayores de 3 años, que sí o sí se realice ese estudio. Bueno, conforme eso a nuestro artículo 70 del Código de Ejecución Penal. En el artículo 51 nos habla de los requisitos de la libertad condicional, que muchas veces también se da a entender mal o no sé, o muchas veces algunos interpretan una forma, otros otra forma, y bueno, yo humildemente les digo cómo yo lo interpreto. Por ejemplo, en la primera parte, que es la parte más discutida, que habla del tribunal suspenderá a prueba de la ejecución del resto de una pena privativa de libertad cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones. Bueno, aquí es donde más siempre surge la discusión en cuanto a suspender a prueba la ejecución del resto de una pena privativa de libertad. Nosotros al decir el resto de una pena privativa de libertad, acá refiere muchas, vamos a decir, jueces o defensores o fiscales, interpretan que el resto de la pena es lo que a él le falta por cumplir, entonces eso se va a suspender. Y
realmente nosotros tenemos en nuestro inciso cuarto, refiere, el tribunal podrá fijar los plazos no mayores de 6 meses, no, perdón, me equivoqué, en el artículo segundo. En los demás regirá lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 44 en los artículos 45 al 50. ¿Qué refiere nuestro artículo 44, inciso cuarto? Él establece, como sabemos bien, que la libertad condicional es una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, pero posterior ya al cumplimiento de la condena, en las dos terceras partes, ¿verdad? Nuestro artículo 44 nos dice cuánto es el periodo de prueba que se le puede otorgar. La suspensión a prueba de la ejecución de la condena nos habla, en el inciso cuarto, el tribunal determinará el periodo de prueba no menor de 2 años y no mayor a 5 años, que deberá contarse desde la sentencia firme. El periodo de prueba podrá ser pues reducido al mínimo. Bueno, entonces, yo humildemente, como les digo, considero que ahí es aplicable el artículo 44, inciso cuarto. ¿Por qué? Porque algunos les convendrá y algunos no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos la mitad de su pena quizás sea 7 años y 8 años y le falte todavía, en las dos terceras partes, perdón, las terceras partes y le falte todavía 5 años inclusive. Entonces ahí evidentemente les conviene mucho más dirigirse al artículo 44. Pero ¿qué pasa? Al que le falta, por ejemplo, 1 año o 6 meses, no quiero ir otra vez 2 años de periodo de prueba. Pero justamente yo creo que por eso se ha determinado que sea el cumplimiento, se refiere solamente en forma general al resto de la pena. Quiere decir que tu resto de pena no vas a más a cumplir en la penitenciaría, vas a cumplir con, vamos a decir, con condiciones, pero tu periodo de prueba va a ser otra vez de 2 a 5 años, que lo determinará el juez de ejecución conforme a lo que le parezca pertinente para continuar con el tratamiento del sistema progresivo en cuanto a las condiciones fijadas. Bueno, entonces, para aclarar un poco, entonces, sí o sí, la libertad condicional debe ser otorgada con un periodo de prueba de 2 a 5 años. Bueno, después habla de los otros requisitos, que dice que se haya purgado las dos terceras partes. Acá, por ejemplo, sabemos muy bien que al llegar a las dos terceras partes tenemos derecho a solicitar la libertad condicional. Eso no quiere decir que sí o sí es un derecho ya la libertad condicional. ¿Por qué? Porque muchos malentienden en cuanto a que a las dos terceras partes yo tengo derecho a libertad condicional. No, la libertad condicional, como les hablé de todo el sistema progresivo, es un avance, vamos a decir ya, culminando realmente el tratamiento del interno, por lo que no se puede otorgar directamente como el compurgamiento de pena, que sí, el compurgamiento de pena sí llega y llega el día y hay que darle la libertad, pero la libertad condicional es realmente una facultad del juez de ejecución y que él evaluará conforme a los requisitos que tiene y al avance del tratamiento del interno en cuanto a su régimen progresivo. Bueno, entonces también refiere que se pueda esperar que el condenado, aún sin compurgar el resto de la pena, no vuelva a realizar hechos punibles. Eso evidentemente se evaluará con todo el informe técnico criminológico, inclusive de las disciplinario, cómo se comportó realmente con la población penitenciaria al interno y otras cuestiones más que podría ser inclusive que el estudio, el trabajo. Y el condenado lo solicitó consciente. Eso es en cuanto a que sí o sí la libertad condicional debe ser otorgada única y exclusivamente si es que el condenado acepta, si realmente quiere la libertad condicional. Como les dije, como todos los periodos de prueba, ninguno puede ser impuesto o obligar al interno. Todas son en forma voluntaria y consentida. No se le puede obligar al interno a realizar ningún tipo de tratamiento, ni tampoco el sistema progresivo. Pero evidentemente es sabido que si no lo realiza, también no va a ser beneficiado con ningún beneficio dentro de la etapa de ejecución. Bueno,
Eso un poco, y después habla de que la decisión al final el juez de ejecución basará sobre la personalidad del condenado, su vida anterior, las circunstancias del hecho punible, su comportamiento durante la ejecución de la sentencia, sus condiciones de vida y los efectos de la suspensión. Bueno, realmente estos ítems que nos menciona acá de la decisión del juez, el juez realmente va a evaluar todo ello conforme a los informes que le remitan los profesionales acerca de su vida anterior. Tenemos los antecedentes penales, la personalidad del condenado, tenemos en nuestro informe psicológico que también nos remite el informe técnico criminológico. Las circunstancias del hecho punible sobre todo se basa en que en el lugar donde va a residir, por ejemplo, no tiene que ser un lugar cerca de la víctima. También así hablamos de algunos hechos punibles donde, por ejemplo, de drogas o tenencias, que no sea un lugar donde corre, por ejemplo, también otra vez esos tipos de estupefacientes y que pueden otra vez afectar al mismo, así también en caso de abuso sexual en niños, que no se encuentren niños en el lugar donde va a cumplir con la libertad condicional o va a residir, y cosas así. En cuanto a eso es cuanto habla de circunstancia del hecho punible y su comportamiento durante la ejecución de la sentencia y condiciones de vida. Y eso evidentemente es todo lo que el mismo eh, ha realizado dentro del periodo de su tratamiento, perdón, de su tratamiento, cómo va avanzando, si estudió, trabajó, cómo hizo, realizó todos los tratamientos necesarios. Y todo, como les digo, por eso es súper importante nuestro informe técnico criminológico que esté bien conformado y realmente que nos diga la realidad de nuestro interno que se encuentra en dicha penitenciaria. Bueno, ahí más o menos terminamos con la libertad condicional, que es nuestra última fase dentro del sistema progresivo. Como sabemos, la libertad condicional también puede ser revocada por incumplimiento de las condiciones, de igual manera que la suspensión aprueba la ejecución de la condena. El mismo también así, si es que vuelva a cometer algún hecho punible y la medida cautelar le dan prisión preventiva, cosas así, se revoca evidentemente otra vez la libertad condicional. Bueno, tengo creo que poco tiempo ya, pero voy a avanzar un poquitito más para hablar de los institutos procesales. Ya les hablé de la salida transitoria, que es una de los institutos nuevos dentro de nuestro sistema penitenciario, así también de la semilibertad, y lo que me faltaría un poco hablarles sobre la redención, que como hablé un poquito ya antes, tenemos el régimen de redención. El régimen de redención tenemos en el artículo 120 del Código de Ejecución Penal, que refiere que también aquí yo creo que hay un problema legislativo quizás, ¿verdad? En cuanto a que refiere que se encuentre dentro del periodo de tratamiento. Bueno, es cierto que desde el periodo de tratamiento, a mi entender, se puede solicitar la redención. ¿Por qué? Porque la redención consiste en estudios y trabajos, realizar estudios y o trabajos, ¿verdad? Dentro de la institución penitenciaria. ¿Qué pasa si es que solo lo realizaste en la etapa de observación, en la etapa que sabemos que es de 15 a 45 días, y después pasamos a la etapa de tratamiento, que va a estar en mitad de la pena? Evidentemente, solo ahí empezarías a sumar realmente los días y horas trabajadas para poder descontar la pena conforme a ello. Bueno, entonces, como digo, estoy de acuerdo en cuanto al periodo de tratamiento, pero no así en cuanto a refiere el articulado que se encuentre dentro del periodo de tratamiento, sabiendo que muchas veces en el periodo de prueba también se puede solicitar la redención y con más razón la capitalización, por lo que yo creo que la palabra se encuentre quizás o se puso sin pensar en este sentido o realmente es desde el periodo de tratamiento para arriba, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también aquí en un establecimiento cerrado ordinario o semiabierto dice
Sabemos que en el establecimiento semiabierto únicamente podés pasar o trasladarte en el periodo de prueba. Entonces, primeramente dice que la redención solamente se puede otorgar dentro del periodo de tratamiento, pero nos habla que podrías estar en un establecimiento semiabierto y te podían descontar tu pena conforme a lo que estás realizando en el semiabierto. Entonces se contradice ahí y entonces, como toda legislación, tenemos que interpretar siempre a favor en este caso, del condenado. Creo yo humildemente, ¿verdad? Les digo que no es que se encuentre, sino que es desde el periodo de tratamiento podemos solicitar la redención para el interno que está trabajando, estudiando, y podrá continuar inclusive en periodo de prueba y más aún la capitalización, que sabemos muy bien que es cada 6 meses. Entonces, sí o sí vamos a llegar al periodo de prueba volviendo a solicitar la capitalización de la redención. Bueno, eso para aclarar un poquito. Y en cuanto al requisito principal también de la redención, es que no solamente trabajar y estudiar, también así solamente se le puede hacer el beneficio de la redención a los que tienen condenas mayores a 3 años. Es por eso que realmente lo que busca realmente, considero la norma, es que los que tienen condenas mayores son los que tienen este beneficio para poder ir bajando la pena, ¿verdad? En cuanto al periodo de tratamiento, perdón, en cuanto a la redención también es importante el informe técnico criminológico. ¿Por qué? Porque el informe técnico criminológico nos va a hablar primero de la conducta de la redención, o el concepto de conducta de la redención nos refiere, nos establece y nos impone que tiene que tener conducta muy buena, o sea, una calificación muy buena. La calificación muy buena es anterior a la excelente, o sea que si no tenés una conducta muy buena, directamente es rechazada tu redención porque no cumple con el requisito indispensable y necesario de la redención. Entonces, hay otra vez muy importante el concepto de conducta que determina el informe técnico criminológico y el consejo asesor. Bueno, ahí sabemos que se descuenta, ¿verdad? Un día de la condena por cada 3 días de trabajo. Esos días de trabajo tienen que contar con 8 días laborales y no se podrá descontar más de 7 días al mes. Así tampoco no se pueden sumar de un mes a otro las horas trabajadas. Todas tienen que ser del mismo mes. Eh, y eso, ¿verdad? La redención es eso. Tenemos una resolución hoy del tema de los programas y de los lugares de trabajo del Ministerio de Justicia, que fue aprobado por la Corte, pero lo que estamos teniendo bastantes inconvenientes son en la forma de contabilizar las horas trabajadas, porque algunas penitenciarías evidentemente no tienen el orden y la organización que posiblemente tienen otras, como para poder realizar un cálculo efectivo y realmente fidedigno de las horas trabajadas de cada uno. Quizás eso hay que mejorar un poco, y también seguramente va a ir avanzando después de esto, de esta reorganización de forma de vida que estamos teniendo. Entonces, para ir viendo a poco, porque no, hoy día sabemos que se está inclusive rechazando las redenciones por esa falta realmente, no porque las personas no trabajan, sino que porque no está suficientemente acreditada que trabajó todas esas horas. Entonces, muchas veces perjudica eso al interno que realmente trabajó y que no es la culpa del mismo, que no se pudo acreditar o que realmente no es válido el sistema que realizó la penitenciaría para fijar, ¿verdad?, las horas trabajadas. Bueno, eso es entonces un poco lo que es la redención. Y por último, ahora un poquito voy a mencionar nada más lo que es la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria, si bien ya lo tenemos en el artículo 42 del Código Penal, hoy día es igual más importante nuestro artículo 239 del Código de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque el mismo ingresa a más personas vulnerables para poder acceder a la prisión domiciliaria. Es así que tenemos a las personas mayores de 70 años,
lo que se encuentren gravemente enfermos o en etapa terminal o algún impedimento físico para valerse por sí mismo. Esto es, entonces, es una facultad del juez, por eso es, y como podrán ver, dice, podrá el juez disponer su prisión domiciliaria, no es una disposición imperativa, por lo que el juez determinará conforme a los, vamos a decir, a la documentación e inclusive a la verificación in situ de la persona, si realmente esta persona pudiera acceder o no a la prisión o este interno pudiera acceder a la prisión domiciliaria. También tenemos el caso en cuanto a las penas privativas de libertad hasta 3 años que no sean reincidentes y si fuesen mayores de 60 años. Las mujeres embarazadas o con hijos de hasta 1 año. Y cuando se traten de padres o consortes o con bien discapacitados que no puedan valerse por sí mismos. Bueno, son algunos presupuestos nuevos que nos trae este artículo 239 que no lo teníamos antes en el artículo 42, que era muy limitado, por lo que hoy día tenemos un poco más y con más razón se ha utilizado bastante en esta situación de, vamos a decir, emergencia sanitaria que tenemos, eh, sobre todo sobre nuestros adultos mayores que son más vulnerables y que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Así también, todo adulto mayor trae aparejada ya también enfermedades crónicas y todo eso se fue evaluando como para que cada uno vaya a su domicilio a cumplir su pena, ¿verdad? Lo que le queda de su pena para no arriesgar su vida. Y ahí hablamos otra vez y es muy importante sobre la tutela jurisdiccional, porque realmente la prisión domiciliaria es un instituto, una modalidad nueva, vamos a decir, o un poco más avanzada que ya teníamos en nuestro país, pero realmente con mucho énfasis en la tutela jurisdiccional, porque aquí lo que hace el juez de ejecución es salvaguardar la vida y la salud y la integridad física de esta persona que está, por ejemplo, triplemente vulnerable, como sabemos, conforme no solamente ahora a la resolución de la OMS, sino también inclusive a las 100 reglas de Brasilia que tenemos, quiénes son los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y así tenemos a un adulto mayor con enfermedad crónica, privado de su libertad, se encuentra triplemente vulnerable ante y institucionalizado por el Estado, totalmente a cargo del Estado, por lo que la tutela jurisdiccional en ese sentido es muy importante y otra vez refiero, ahí sería realmente una tutela jurisdiccional muy efectiva al otorgarle la prisión domiciliaria. Bueno, pero no quiero confundir las cosas. Eh, También tenemos la prisión discontinua de fin de semana, que es muy poco aplicable. ¿Por qué? Porque realmente es o sea, el requisito principal es que tengan menores de 18 meses la condena y como sabemos, lastimosamente, nuestro sistema penal, nuestro sistema de procedimiento tarda mucho tiempo en tan solo llegar a una condena que muchas veces en 1 año o 12 o 18 meses, como dice aquí, realmente cuando llegas a una condena ya estás a punto de salir en libertad y muy pocos quieren acceder otra vez a una prisión discontinua, otra vez con ciertas, o sea, realmente con varios requisitos otra vez o condiciones, siendo que ya le falta poco como para terminar o cumplir su pena. Pero, como les digo, y otra vez, también existe y puede ser aplicada en cuanto a la prisión discontinua o de fin de semana. Bueno, creo que más o menos traté de abarcar lo que pude, no sé si se entendió algo y estoy abierta a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Cintia. Muy interesante la presentación. Abrimos ahora un espacio de debate, preguntas, consultas, comentarios que quieran hacer. Pueden usar el chat, la profe les va a leer o directamente activan el micrófono y hacen la intervención. Haremos unos minutos entonces para intervenciones, ¿sí?
Aprovecho mientras tanto para informar en relación a las certificaciones. Las personas que quieran tienen que escribir al correo en el cual ustedes recibieron la invitación para solicitar su certificado. Sí, les dejo igualmente en el chat el correo electrónico. Ahí hay una consulta, profe. Dice, usted mencionó equipo técnico. ¿Cómo está conformado? Hola, ¿me escuchan? Sí, o cuáles son los profesionales que actúan en el equipo técnico. Completa la Sí, consulta. había referido, seguramente no me habían escuchado nomás. Como les dije, eso se conforma realmente con varios profesionales, tanto técnicos como médicos, psicólogos. Realmente está conformado por los psicólogos, por los médicos, por los trabajadores sociales, por los coordinadores realmente del asesor, o sea, de la asesoría, otra vez de jurídica de la penitenciaría y también por los psiquiatras si fuera necesario. Realmente todos ellos se encuentran a cargo del Ministerio de Justicia y son un equipo que se conforma en cada penitenciaría y está vigente en cada una de ellas. Tengo entendido que ya en todo el país ya están trabajando así y realmente, como les dije, es lo más importante como para poder el juez saber un poquito sobre el interno en sí. Doctora Mirta. Así es, profe. Muchas gracias. Profe, una pequeña aclaración nomás. Eh, si a criterio, le preguntaba eso porque por la experiencia que tuve alguna vez, no intervinieron tantos profesionales, así como usted menciona, ¿verdad? Por eso estaba muy atenta cuando usted dijo equipo técnico. Pregunto, si ese equipo técnico eventualmente diera un informe negativo, si vale el nombre, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Se renueva? ¿Hay un tiempo que esperar? Me causa un poco de curiosidad esa parte, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo podría volver a solicitar? En síntesis, en líneas generales, me gustaría saber cuál es el procedimiento a seguir a partir de un informe negativo, por ejemplo. Realmente el informe técnico criminológico se debe renovar cada 6 meses, sí o sí, es el tiempo válido de duración de cada informe técnico. Y si es que hay algún tipo de, creo yo, de desacuerdo que decimos que no coincide, yo creo que se puede ir a pedir un informe, ampliar el informe técnico. Varias veces se ha realizado así, pero no por informe negativo, sino que porque no se ha completado. Por ejemplo, muchas veces dicen, el interno tal trabajó de tal a tal fecha nomás y él estuvo en otro programa de tal a tal fecha. Entonces se solicita al juzgado que envíe un oficio a la penitenciaría donde guarda reclusión y allí informe realmente de tal a tal fecha donde se encontraba para que amplíe ese informe técnico criminológico, por decirlo así. Pero la obligación de cada penitenciaría, o sea, institución penitenciaria, es que cada 6 meses eso indefectiblemente debe renovarse, vamos a decir, o actualizarse como nosotros le llamamos. La actualización del informe técnico criminológico es cada 6 meses. Vale, está aclarado, profe. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, saludos. Daisy Benítez, excelente conferencia, encantada de escucharte. ¿Algún otro comentario?
Nuevamente saludos, felicitaciones, profe. Y bueno, creo que no hay más consultas. Eh, Yo tengo excelente una. conferencia. Ah, ahí hay una. Sí, adelante. Estas instituciones, estos programas como REMAR, ¿informan directamente al juez de ejecución o pasa por el órgano técnico criminológico, doctora? Todos los programas otra vez deben informar vamos a decir, al equipo técnico criminológico. Es que el equipo técnico criminológico hace un informe unificado. Ellos piden de cada departamento de la penitenciaría, por eso es súper importante, como les dije, los profesionales que actúan dentro del mismo, porque actúan, por ejemplo, el departamento de psicología, evidentemente el departamento de seguridad para saber la conducta y todo eso, las disciplinas, los antecedentes disciplinarios, perdón, y también así los programas, cada uno informa en cuanto al trabajo y si cumplen, porque cada programa tiene reglamentación de nuevo dentro de su programa. Por ejemplo, tienen otras cosas que cumplir, no solamente, por ejemplo, trabajar o estudiar, a veces espiritual también, o coadyuvar con las tareas del programa, cosas así. Y todo eso ellos informan otra vez con certificaciones y ellos son los encargados también de remitir las planillas a veces laborales o certificados que hayan realizado. Por ejemplo, hay programas que tienen otra vez convenios, la institución penitenciaria trabajan con SNPP, entonces las certificaciones también se informa y se le otorga al interno, ¿verdad? Y se informa que el mismo realizó tal o cual capacitación dentro del programa en la institución o con la institución con convenio del SNPP, por ejemplo. No sé si está contestada la pregunta. Sí, profe, excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, otra dice, ¿es posible el traslado de un interno sin informe alguno como mencionó al comienzo de su exposición? O sea, el punto es, ¿suceden aún esas cosas en la actualidad? El traslado de un interno sin informe alguno, como mencionó el comienzo de su exposición, no el punto de eso sea ¿no está Mirta? Mirta, si me puedes repetir, no entiendo muy bien tu pregunta. Sí, profe. Al comienzo de su exposición, usted se refería a los antecedentes del interno, en el caso. Recuerdo que usted dijo, de repente va de una penitenciaría a otra y no hay un informe así detallado por aquello de la conducta anterior. Entiendo que el equipo técnico debería verificar. Y en algún momento eso me llamó la atención. O sea, no es una cuestión netamente legal, sino más bien en el manejo interno de las penitenciarías. Por eso le preguntaba si puede o si ocurre todavía estas cosas. Digo todavía porque me sorprende un poco, ¿verdad? Ya, sí, Porque, realmente, lastimosamente te tengo que contestar que sí. que sí, Lastimosamente es un problema que se tiene con muchos internos y sobre todo los que son remitidos o trasladados al interior del país. Inclusive al efecto, a lo que no he referido en mi disertación, nosotros tenemos en el artículo 19, última parte del Código de Ejecución Penal, donde el juez de ejecución es facultado como para que remita el expediente cuando el interno es trasladado a otra circunscripción. Y es lo que actualmente se está haciendo. ¿Por qué? Porque la población penitenciaria ha aumentado enormemente, entonces es muy difícil que el interno que va vuelva. Entonces, es más seguro como vieron que el juez de ejecución es súper importante para el interno, tiene que proteger, ¿verdad?, los derechos y garantías del mismo, que esté cerca del mismo. Entonces, lo que más se sugiere, como este artículo última parte refiere, que el expediente le siga al interno. En síntesis, si el interno es trasladado a Misiones, el expediente se remite al juzgado de ejecución de Misiones para que el juez de ejecución siga el trámite de su libertad condicional o de su periodo de prueba. Entonces ahí, pero evidentemente el de Misiones va a solicitar un informe técnico de aquí de la penitenciaria donde estuvo para saber
que él realizó durante el tiempo que estuvo recluido en otra penitenciaría. Pero sí sucede y es, como le digo, es un problema, pero ahora así se está más o menos solucionando con el tema de la remisión del expediente mismo, que tampoco no es solución muy efectiva porque muchas veces llega tarde el expediente, ya pasan muchos meses y bueno, cosas así. Y realmente yo creo que es un contratiempo que se da en la práctica. Yo sé que usted está en ese ambiente, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, justamente una persona detenida, no era condenada en su caso, ¿verdad? Pero guardando las distancias, hubo una dificultad porque la persona que le defendía estaba acá en Asunción, la causa está en Asunción y la persona está privada de su libertad en Misiones. Llegó el día de la audiencia, por A o B motivo, sumado el contexto general de la pandemia, ni siquiera su abogado pudo estar. En síntesis, no se realizó la audiencia. O sea, que ese es otro ejemplo, ¿verdad? Pero se asocia un poco a lo que estamos tratando. Por eso le preguntarlo, lo mío más bien iba a eso de que si era posible que se trasladaran de un lugar a otro, de una penitenciaría a otra, sin antecedentes, ¿verdad? Dentro del contexto de su situación. A eso me refería, profe. Bueno, Ya. muchas gracias, maestra. Bueno, gracias. Si hay alguna última intervención o consulta. Creo que ya no hay más consultas ni intervenciones. Bueno, vamos cerrando entonces el conversatorio. Muchas gracias, profe Cintia. Muy interesante la presentación. Gracias a todos los participantes, a todas las participantes. Esperamos tener nuevamente un conversatorio en breve y bueno, sigan cuidándose y nos encontramos seguramente en este espacio próximamente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, gracias.